Hola, buenas noches. Aquí estamos un viernes noche más en la caja negra de AC Principado Televisión. Estamos como siempre, como todos los viernes, para abordar un tema de actualidad. En este caso lo hemos titulado Cataluña 5 años después, que creo que se entiende, ¿no? 5 años después del famoso referéndum frustrado. Bueno, no sé si la palabra es esa. Y para hablar de lo que ocurrió, para hablar de lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora y para hablar un poco también de la situación actual de Cataluña en relación, a mí no me gusta el término, ¿no? Pero bueno, en relación al Estado, diríamos, ¿no? Pero se entiende lo que, en relación a España, ¿no? Habría que decir, en relación al conjunto de España. Bueno, pues para hablar de este tema importante, interesante, como siempre, como son temas monográficos y de una hora el programa, pues siempre personas que tienen conocimiento y criterio, porque hay otro tipo de debates que son un poco generalistas y bueno, pues son debates de opinadores, dicho sea con todo respeto y consideración, pero bueno, pretendemos que este sea un debate de expertos desde ángulos muy distintos. En este caso, pues los ángulos son infinitos casi, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más. Paso a presentar a los cuatro contertulios, de derecha a izquierda, desde mi punto desde mi fulcro en el que estoy. Diego Díaz es doctor en Historia y es coautor de un libro que es El proceso separatista en Cataluña. Buenas noches, Diego, bienvenido. Buenas noches. Es correcto el título, ¿no? Sí. Muy bien, acerté, por otra vez me equivoco habitualmente. Siguiendo el turno, José Montero. José Montero es asturiano, de Lena, fue diputado del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, en el Parlamento en Cataluña, fue teniente alcalde en Ripoll y es novelista sobre temas de novela histórica. Bienvenido, José, a tu casa. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Sigo, no voy a decir un veterano, pero no, porque ya vino más veces a estos debates, con otros formatos, pero siempre estamos hablando de debates parecidos. Javier González Vega, que es catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo, internacional público, porque los internacionalistas distinguen mucho entre público y privado, y con razón, ¿no? Muchas gracias, Javier, por estar aquí. Buenas noches. Y por último, los últimos serán los primeros. Gustavo Bueno, filósofo, presidente de la Fundación Gustavo Bueno. Buenas noches, Gustavo, bienvenido. Pues buenas noches. Muchas gracias por acudir a este foro de debate y de libertad. Gracias a ti. Bueno, pues como decía, el tema es muy conocido. Los antecedentes remotos, pues podemos ir a Prat de la Riba, podemos ir a donde queramos, ¿no? Pero aquellas semanas, pues en septiembre hubo aquellos posicionamiento tan discutido del Parlamento de Cataluña, el Parlamento, y bueno, todo desemboca en el 1 de octubre, el referéndum ilegal, pues no fue permitido, diríamos, pero se intentó hacer un poco a las bravas. El gobierno central lo impidió, no lo impidió. El propio presidente Puigdemont pues declaró la independencia durante, no sé, 3 segundos o 6 segundos, ¿no? Hay distintas contabilidades, pero vamos, es que es mejor obviarlo porque da un poco la risa, ¿no? Siendo tan grave y tan discutido y tan tremendo lo que ocurrió, ¿no? Después el discurso del rey, que sí, a mi juicio fue muy importante, 3 días después, me parece el día 3 fue, y bueno, se procesaron procesos judiciales a Puigdemont. Bueno, Puigdemont marchó para Waterloo y ahí sigue, y otros fueron a la cárcel, los indultó el gobierno actual de Pedro Sánchez, y ahora actualmente, bueno, pues vosotros diréis, os tuteo, sabéis mucho más que yo, pero yo lo que veo es una cierta atonía de todo ese proceso claramente y una división también entre los actores, entre los partidos o los grupos actores de aquellas jornadas. Pero me caigo. No hay orden, no hay concierto, en el buen sentido de la palabra, decir lo que queráis o callar para siempre. No, yo supongo que Diego nos podrá ilustrar mucho sobre este tema porque lo ha escrito un libro y lo ha preparado adecuadamente, estoy seguro. Pero hay algo que yo quería señalar. Siempre se dice, ahora ya a toro pasado,
que el proceso va a comenzar, el que más atrás llega lo hace en el 2003. Yo tengo que decir que pienso que el proceso comenzó mucho antes incluso del 2003. Otra cosa es que no se hacía con la parafernalia, con la teatralidad que apareció después, y con todo. Pero quienes vivíamos en Cataluña en los años 80 y vivíamos y hacíamos lo que podíamos, nos dábamos cuenta que eso llegaría más pronto que tarde. Y aquí yo no pretendo culpar a nadie, faltaría más, porque tendría que culparme yo mismo, pero estoy seguro que todos tuvimos algo de culpa en que eso llegara al 1 de octubre del 2017 con aquella contundencia, casi con aquella crueldad, depende de desde dónde se mire, ¿verdad, Diego? Porque también hubo algo de crueldad, porque realmente iba calando en la sociedad catalana lo que desembocó en el proceso, la secesión, la independencia. Iba calando paulatinamente, de una u otra forma, y en eso todos tuvimos algo de culpa, porque incluso partidos catalanes, constitucionalistas, no independentistas ni mucho menos, por aquella época y después, incluso hasta el 2017 casi, sospecho, tenían como dos almas. El alma de ser constitucionalista, no ser independentista, ser catalán pero español también, etc. Pero había, incluso dentro de los partidos, y Diego seguramente nos dirá mucho más de eso, otro alma minoritaria dentro de todos ellos, un alma independentista. Pero a eso se llama ser hipócrita, ¿no? Es una vela a Dios y otra al diablo. No sé cómo se llama, pero existía y existe. Tienes toda la razón, es decir, aquí, pero sin llegar a las bases de Manresa y poniéndonos ya más cerca, claramente cuando se organiza Òmnium Cultural a principios de los 60, sí, cuando el Congreso por la Libertad de la Cultura favorece la reunión en casa pues de los prebostes de la burguesía catalana para tratar de estas cuestiones en el año 66, creo que fue, en la Ametlla del Vallès. Y yo personalmente, en el año 77, antes de la Constitución, celebramos una reunión de la Liga de los Derechos de los Pueblos en Barcelona, allí hablando con jóvenes catalanes, pues tan jóvenes como yo en aquel momento, claro, y como yo. Sobre las expectativas y lo que pretendían por la unión a la Liga de los Derechos de los Pueblos, en cuya declaración se había firmado el año anterior en Argel, y que, aunque negaba la posibilidad de autodeterminación en sociedades democráticas constituidas, estaba solo pensado para terminar los procesos de descolonización que se habían empezado, que se habían prácticamente, bueno, por la Segunda Guerra Mundial, pero que ya a finales de los 60 estaban prácticamente culminados, quedaban unos restos. Bueno, pues allí yo escuché por primera vez que su expectativa era la independencia. Antes de cosas como las autonomías que vinieron con la Constitución, ¿no? Ese era el peto. Y en un entorno, además, donde estaba presente la Iglesia, es decir, de hecho, aquella reunión que hicimos en el 77 nos la prohibieron, pero terminamos en el convento de los capuchinos, sí, y luego en la sede de UGT. Sí. En la sede de UGT, en tapadera todavía, pero ya tolerada. Sí, tolerada. Sí. En Urquinaona, quizá. Mi opinión es que la explosión independentista, que es mucho más reciente. Es decir, hay independentismo en Cataluña, bueno, pues desde hace más de un siglo, pero siempre es un fenómeno minoritario. Dentro, digamos, de la cultura política catalanista, el independentismo siempre es
siempre es una corriente muy minoritaria. Todavía en el año 2011, hay es el estallido social del 15M, la crisis y los recortes, que comienzan antes los recortes más duros en Cataluña. En 2011, recordad que se llega a rodear el Parlamento de Cataluña con una manifestación enorme que hace que el gobierno de Artur Mas tenga que entrar en helicóptero en el Parlamento de... Él entró en helicóptero. En el Parlamento de Cataluña. En esa movilización no hay una sola bandera catalana. Es una movilización social contra los recortes sin ningún tipo de bandera catalana. Un año más tarde, sin embargo, ese mismo presidente que había tenido que entrar en helicóptero en el Parlamento de Cataluña está liderando una movilización de carácter nacionalista. Es decir, de alguna forma, el éxito del procesismo es un malestar social que inicialmente se había expresado, sobre todo a través del 15M, a través de las mareas, de la plataforma de afectados por la hipoteca. Es decir, ese malestar social, de alguna forma, en un determinado momento, el gobierno, sus medios de comunicación afines y una gran parte de la clase política catalana logran canalizarlo de un modo nacionalista hacia, digamos, que el problema no es el problema de las élites que están recortando la sanidad, que están haciendo todo lo que están haciendo, sino que el problema es, pues eso, que el Estado nos roba y tal, y es cuando, digamos, el independentismo, que es una cuestión realmente, bueno, pues minoritaria, bueno, de una minoría considerable, pero minoritario en la sociedad catalana, digamos, pega el gran boom, ¿no? Cuando cierta parte de las élites políticas y culturales de Cataluña deciden apostar por el independentismo. A ver, Javier, que no te dejamos. Sí, yo coincido con ese diagnóstico, porque efectivamente ahí es donde se produce realmente el vuelco, la quiebra respecto a lo que podía ser un proceso presentido, rumiado a lo largo de los años, desde luego vivido por ciertas élites, pero ciertamente minoritarias, y aquí, sin embargo, efectivamente asistimos a un fenómeno de masas. Yo recuerdo que con anterioridad, en los años 2000, el Centro de Investigaciones Sociológicas publicaba recurrentemente encuestas sobre el sentimiento nacionalista en Cataluña, la coexistencia además de esa dualidad catalán-español, y los números eran relativamente razonables. Había efectivamente un sentimiento catalanista, leas independentista, que podía a lo mejor expresar un 20, un 25% de los encuestados, pero nunca llegaba desde luego a los extremos que hemos llegado luego, cuando obviamente se ha disparado hasta prácticamente el 50%, incluso por encima del 50% en algún momento, ¿no? Y eso desde luego tiene que ver con yo no hablaría solo de ese momento en el que se lo cifra Diego, sino también el momento anterior, cuando la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. Ahí hubo, digamos, dos momentos para ir aglutinando voluntades. La primera, en este caso, fundamentalmente supuso pues, prácticamente una agrupación las fuerzas políticas más significativas en Cataluña. De hecho, es también ahí cuando se produce realmente un cisma dentro del propio Partido dels Socialistes de Cataluña, cuando emergen precisamente una serie de figuras que hasta entonces, bueno, pues sentían, como decía antes José, tenían ese corazón independentista, pero no lo manifestaban abiertamente. Yo además recuerdo que de aquí estaba en Bruselas y pude comprobar cómo efectivamente entre algunos de esos sectores, bueno, se puso de relieve, pues francamente ya una auténtica ruptura en relación con el conjunto de la corriente del Partido Socialista, ¿no? Voy a intervenir también, si me dejáis, porque eso de moderar es muy aburrido. Y sí. Con esto concluyo, y desde luego a ese primer movimiento que tiene que ver con la sentencia del Estatut, tenemos ese segundo que deriva del hecho precisamente de la gran maniobra a través de la cual Mas, claro, obviamente sortea el escollo de las protestas populares para... travestiéndose con la estelada, ¿no? Pues convertir efectivamente en lo que era ciertamente un problema social dentro de Cataluña en un problema de oposición entre Cataluña y España. Bueno, yo decía eso, que me gustaría también intervenir, me doy a mí mismo la palabra. Bueno, es conocido, es un tópico que en Cataluña, históricamente, el carácter catalán, un poco de sociología, psicología, la distinción entre el seny, el seny y la rausa, ¿no? Siempre se dice eso, pero es una manera entre el sentido común y la rausa, no sé cómo se traduce, la rebelión, el lío. Y es así, históricamente en estos
desde las bases de Manresa, que decía Gustavo, o de Prat de la Riba, ha habido estallidos históricamente. En este caso, ¿por qué se produce? ¿Por una maniobra de Pujol, mejor dicho, de Mas? Yo creo que no. Yo creo que hay que ir al contexto internacional, y ahora me llamaréis conspiranoico, etcétera. En ese momento está sucediendo, y antes, las famosas estallidos, la revolución de los colores de Ucrania. Esta de Cataluña se llamó, y no tuvo éxito, la revolución de las sonrisas, que es un término que no cuajó, pero se lo decía. Sonrisas, no sé, iban por la calle de Barcelona sonriendo. Bueno, las primaveras árabes, que son, vistos desde ahora, son procesos de desestabilización puro y duros. ¿Quién está detrás? No lo sé, o sí lo sé o sí lo supongo, pero no es más, ni es no sé quién, ni es... Estos son pequeñas marionetas de un juego internacional muy gordo, ¿o no? Sí, por supuesto. No, eso, vamos, que no es que ser conspiranoico, es no ser ingenuo. Pero lo que sí se produjo en esto que decís, diríamos, es la salida del armario. Porque los planes ya estaban latentes desde la misma discusión constitucional, cuando se introducen pues, los términos, cuando se habla de la nación de naciones, es decir, cuando se está ahí removiendo asuntos que encajaban perfectamente con cosas que habían quedado sembradas décadas antes, ¿no? Y entonces, efectivamente, aparte del contexto internacional, seguramente también hay una dialéctica interna dentro de los secesionistas, en el sentido de que nuevos partidos o movimientos quieren ir más deprisa y quieren coger ventaja frente a los procesos más lentos que podían preferir pues, las élites más asentadas, claro, y que en el fondo son pues, conservadoras, etc. Entonces, por la izquierda les surgen ahí una serie de personajes y de movimientos que sin duda pueden estar inducidos y que por lo que luego se ha visto, lo que ha pasado, pues se puede entender perfectamente que el asunto no es solo un problema interno de España, sino que es un problema de la Unión Europea, en el sentido de la falta de unidad que existe en la Unión Europea o la maldad que existe por parte de algunos países de la Unión Europea por querer sacar ventajas. Y obviamente ahí Francia está interesada, Alemania, etc. El asunto de Bélgica, pues eso es de cachondeo. Sobre el proceso, sobre digamos, la importancia de factores internacionales en el proceso. O sea, yo no creo que haya un Estado mayor internacional diciendo lo que hay que hacer o tal. Lo que sí creo que es que los contextos internacionales influyen, ¿no? Entonces, lo que hay en 2011 en todo el mundo son revueltas populares anti-establishment. La gracia de Cataluña es que es una revuelta popular al mismo tiempo anti-establishment y al mismo tiempo en la que participa un sector del establishment, ¿no? Es decir, mientras que el 15M es una protesta únicamente popular, únicamente anti-establishment, digamos que en el caso de las movilizaciones que acompañaron el procesismo, hay un sector del establishment catalán que se apunta, digamos, a esas movilizaciones y dice, sí, esto es una cosa anti-establishment, pero no contra el establishment catalán, sino contra el establishment español. Luego hay otro factor importante, ¿no? Que es que hace poco acababa de ser un referéndum en Escocia, de una pulcritud democrática increíble, donde un gobierno conservador permite un referéndum sobre la separación o no de Escocia, donde los dos partidos que defienden la Unión van a hacer campaña electoral por la Unión y ganan el referéndum. Y yo creo que también parte de la gente en Cataluña pensaba que, digamos, que el Estado español iba a ser como el Estado británico. Y se equivocan. O sea, el Estado son situaciones distintas. El Estado británico permite el referéndum y el Estado español envía a Piolín. Sí, pero Diego, tienes razón. Por eso yo insistía antes que la palabra procés define claramente lo que ha sido. Ha sido un proceso de largo tiempo y amanece mucho antes de lo que se cree que ha ocurrido ya en estos últimos años. Tú acabas de decir, y es verdad, curiosamente,
en el 2011 y después con el 15M y tal, todo eso, Artur Mas, que había hecho recortes brutales como presidente del Govern en Cataluña, aprovechó, primero lo pasó mal, porque no lo cepillaron en el 2011 de milagro, por eso entró en helicóptero, pero después se aprovechó de eso para insistir, ya venía haciendo desde el 2003, para insistir en el derecho a decidir del pueblo catalán. Fíjate qué curioso, primero aprietas las clavijas, utilizas no sé qué, y el movimiento de rebeldía inmediatamente aparece, dices tú 15M es el más significativo, y él dice, pues ahora, pero porque venía, en fin, el tema de atrás, podríamos, culpas ninguna, pero yo hablaba antes de las dos almas de algunos partidos, tú sabes bien a quién me refiero, a ver, más de uno. Nombres, los nuestros. Los partidos. Hombre, vamos a ver, quienes empezamos a militar políticamente en los años 70 justo, sabemos, para mí era una curiosidad, un partido queridísimo, y además el PSUC de Cataluña, tenía dos almas claras, curiosamente, pero las tenía también dentro de PSC. Las había, de manera que, y ahora te diré dos ejemplos, lo sabes tú muy bien. Si hablas de dos almas, hablas de los señoritos que eran los que mandaban y de los obreros que eran los que obedecían. Bueno, yo creo que esos partidos estaban constituidos así, ¿no? Habría una élite intelectual, no sé qué, que mandaba. En Cataluña más que en ningún sitio, ¿no? Porque esos partidos, por ejemplo, curiosamente, el PSUV y el PSC, como decimos aquí, pues quien dirigían el partido, organizaban, decidían, eran gentes con apellidos ilustres. Gentes de clases medias que pasan todos los partidos de izquierdas sin duda, de Cataluña y de Singapur y de Uzbekistán. Exacto, estoy de acuerdo. Los partidos de izquierdas tienen. En Uzbekistán menos. Los partidos, pues Botswana. Los partidos de izquierdas. Los partidos de izquierdas tienen unas dirigencias mayoritariamente procedentes de las clases medias en Cataluña y en todos los lados. Yo que venía de aquí, de Oviedo y de alguna guerrilla ya, siendo muy jovencito y tal, me sorprendía que quien se titulaban por derecho propio como internacionalistas también fueran nacionalistas radicales. Diego, y tú lo tienes estudiado. El doctor Antoni, ¿cómo se llamaba? El jefe del PSU. Don Antonio Gutiérrez. Con un Gutiérrez de Cuenca maravilloso. Antonio Gutiérrez era, pero no, más claro. El PSU con Per Ardiaca, por ejemplo, un hombre del siglo de los templarios, casi, en aquella época. Pero sin ir más lejos, ya por crearse el PSUC al margen del PC. Claro, el PSUC al margen del PC. Eso ya estaba desde la República. Ahí estaba la cosa. Sé que lo has estudiado. En el 2013 y en el 2014 hubo votaciones en el Parlamento de Cataluña en que diputados de esos partidos no votaron lo que el partido decía. Pero en el partido hay varias almas, es lo más normal del mundo, porque los seres humanos también hay varias almas, ¿no? Sí, pero no se puede tener un alma hablo metafóricamente. Sí, pero no se puede tener un alma, por poner un mal ejemplo, de un partido tan y al mismo tiempo de un ángel de la guarda. Pero, no se puede ser las dos cosas. Los partidos políticos, aparte, cuanto más masivos son, más diversidad albergan en su interior. Entonces, evidentemente el PSC del área metropolitana es diferente al PSC de la Cataluña. Bueno, pero es que ahí habría que poner antes. Igual que el PSOE de Oviedo es diferente al PSOE de Langreo. Vamos a ver, dos cosas. Ahí hay que poner un antes y un después de la caída de la Unión Soviética para saber de lo que se está hablando. Y luego, con respecto a lo que tú decías antes, parece como que el 15M fue una cosa espontánea, popular, etcétera. No, es decir, que eso estaba también absolutamente inducido y diseñado, y donde unos sectores sacaron más ventaja que otros. Pero qué decir, ahí... ¿Diseñado por quién?
surgió así de repente todo, de No, un día para es otro. un movimiento. O sea, lo empezó a emitir Intereconomía así, inmediatamente. Que evidentemente se gesta en las redes, en gente que venía ya de activismos sociales y sobre todo porque hay digamos, un abono que es el contexto de crisis, desafección política, recortes. Pero no, tuvo también mucho que ver la movilización de las plataformas culturales, ¿no? Correcto. Ahí, en realidad, que desbordaron a los propios partidos políticos, precisamente con el caso del proceso, ¿no? O sea, la asamblea y Omnium Cultural, yo creo que fueron decisivos. Lo acabas de decir, Gustavo. Omnium Cultural. Bueno, dentro Omnium Cultural era una mina independentista en los años 60 y pico y 70 ya. Así de pero claro. favorecido Mira, totalmente por el régimen de entonces. Claro, Absolutamente. Si me permites... Permitiendo que Jorge Pujol luego montara banca catalana, robara todo lo que robó. Es decir, eso fue toda una cosa que durante el franquismo funcionó absolutamente. ¿Cómo se llamaba el primer partido que fundó Jordi Pujol? Jorge Pujol. Cristo y Cataluña se llamaba. Sí. Fantástico, ¿no? ¿Por qué fundas un partido que llamas Cristo y Cataluña? Hombre, porque habrá un cardenal detrás fabricándote las clavijas, claro. O sea, que los factores, la historia y los acontecimientos se puede explicar, bueno, pues complejizando y, digamos, haciendo muchos factores, o podemos decir que hay, bueno, pues una gente, digamos, una sala de mandos que está dirigiendo todo. Hay unas líneas familiares e institucionales que se mantienen con una continuidad perfecta desde los años 50. Y que si no conoces eso, no se entiende lo que pasa después. Pero una cosa, eso pasa en Cataluña y pasa en todos lados, ¿no? Porque, bueno, pero hay una cosa que siempre por ejemplo, en Cantabria no. Hay una cosa que siempre no pasó. Hay una cosa que siempre La me hace gracia, Rioja que es tampoco. lo de la burguesía catalana. O sea, burguesía es una cosa que solamente existe en Cataluña, porque, o sea, si tú dices, si yo aquí en este debate digo la burguesía asturiana, ¿no? Por ejemplo, los Cosmen, ¿no? Entiendo que forman parte de los Masadeu. Son la burguesía asturiana. Bueno, ese gesto, ¿no? Ese gesto. Viven en Madrid. Los Masadeu. Una cosa son los... Claro. Una cosa es la burguesía. No, es que no es lo mismo. Pues digamos que digo, no son la Cuestión de escala. Digo, no es la burguesía... Vale, admitimos, no es la burguesía asturiana, son la burguesía española. Son la burguesía española. Si digo la burguesía española, es como, joder, este tipo... No, yo no hablo de burguesía en ningún momento. No, dijiste burguesía catalana. Bueno, no, joder, burguesía catalana es Millet, es Òmnium, es el Palau. Lo que me sorprende es que, digamos, el término burguesía solamente se utiliza para Cataluña. Y sin embargo, si yo digo... Hay una burguesía en Sevilla del copón. Si yo digo burguesía española, Diego, es que soy un bolchevique, atrasado, No. Y como sí, no, porque el término es como los oligarcas rusos. O sea, solo deben existir oligarcas en Rusia, ¿no? Espera, Diego. Yo creo que hay que distinguir entre burguesía y millonarios. Yo creo que en Cataluña no hay burguesía, porque si hubiera burguesía, Ada Colau no sería alcaldesa de Barcelona. Si hay burguesía, hay burguesía. Si hubiese burguesía, no. Hay millonarios, que es otra cosa. Si el término burguesía, ese término lo aceptáis para Cataluña, vamos a hablar de burguesía en general. Ada Colau no sería alcaldesa. Vamos a hablar de que la gente del IBEX Escucha, 35 Ada Colau no sería alcaldesa de Barcelona si hubiese burguesía. Lo que veo es que siempre hay una gente en una sala de mandos que lo está dirigiendo todo, ¿no? Pero, mira, yo particularmente me he dedicado mucho tiempo a mirar los antecedentes en los 50 y en los 60 de esos procesos. Y hay revistas, hay publicaciones, hay familias, hay congresos, que hay una continuidad absoluta. Oye, y curiosamente vas a mirar hoy, Gustavo, son perdona, los hijos vamos a hacer y los una pausa nietos. que me lo dicen. Hacemos una pausa de hidratación y volvemos en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta después de la breve pausa de hidratación, que nos ha venido muy bien. Y pues estaba hablando Gustavo. Yo creo que hay que reconducir esta conversación bien. Porque teóricamente íbamos a hablar de 5 años después Cataluña y nos hemos ido 50, 40, 30. Y entonces habría que ver qué es lo que estamos celebrando, si el referéndum de hecho, no legal, que se celebró el día 1, el discurso de Su Majestad el 3,
la manifestación del 8, creo que fue, ¿no? Y el 10, los segundos de la independencia, que esa es la secuencia, y luego lo que vino, ¿no? Claro, cuando se ve con 5 años, y por ejemplo, pues Puigdemont, eurodiputado, sin ningún amnistiados los otros, es decir, la situación es entretenida, divertida, bonita, pero lo curioso es cómo se está hoy, 5 años después, cómo se está descomponiendo internamente todo ese caldo, gracias a las prudentes medidas que se adoptaron hace 5 años, un poco después de estos procesos, consistentes en las únicas medidas que se podían hacer, que no fueran violentas, que no pasaran por pelotones de fusilamiento, etcétera, etcétera, y que han consistido en cercenar el potencial económico de Cataluña, en un proceso que lleva sus años, pero que está dando ya sus frutos, en el sentido de las empresas que se fueron de Cataluña, las desinversiones, etcétera, etcétera. Suena bastante a propaganda. No, míralo, tú mira las parados, mira... Marcharon 4.000 empresas, Mira la cantidad. O sea, mira, por ejemplo, la ocupación de hoteles, los consejos de administración que han dejado de reunirse allí, las inversiones en una situación además de crisis que se está produciendo. Es decir, lo que se está es desactivando el exceso de mimo que durante el franquismo hubo hacia Cataluña, de industrias, lo que parece es que la cohesión y eso no es un proceso espontáneo, tampoco lo es el 15, es una cosa planificada. La cohesión del independentismo era muy débil, y en el momento que fracasa la vía unilateral, pues bueno, pues hay diferentes lecturas de por dónde seguir tirando, ¿no? ¿Seguir tirando quién? Los independentistas. O sea, que Esquerra... Es un problema de ellos. Esquerra... No, yo estoy analizando, yo estoy analizando. Esquerra, digamos, opta por un camino y Junts por otro. Pero bueno, la cuestión ahí sigue latente, ¿no? Javier. Es curioso que tan dados como son los procesistas y los independentistas a los fastos, los 5 años hayan pasado sin pena ni gloria, ¿no? El 1 de octubre, sencillamente ha sido una fecha más en el calendario, ¿no? Porque ellos celebran la diada, que es una derrota, claro, no les cuesta claro, celebrar derrotas. Bueno, pero esta no y en este caso, efectivamente, no han tenido ni siquiera formas de movilizarse, cuando, bueno, parecía, teniendo en cuenta cómo intentaron venderlo, como precisamente el rito sacrificial de un pueblo que era precisamente apaleado por el ejército opresor, vamos, y por la policía opresora, todo aquello que se vendió, todas aquellas imágenes, ahora se han quedado en nada, ¿no? 5 años después no queda ni un eco precisamente de aquella gran movilización que presentaron en su momento como un gran triunfo del pueblo, ¿no? Yo creo que están esperando a que vuelva Rajoy, o sea, Feijóo, que es el caldo de cultivo. No, lo que pasa es que bueno, hay obviamente un precedente inmediato, que es el fracaso de la diada del 11 de septiembre, que obviamente auguraba que nada bueno se iba a poder conseguir, con lo cual, claro, ellos ya cautamente dijeron: ¿cómo vamos a organizar una movilización del 1 de octubre si no hemos conseguido ni siquiera movilizar? Pero yo lo de Rajoy y Feijóo no lo digo en broma, porque yo creo que un factor que no sé por qué no se comenta, bueno, a lo mejor no lo veis así, de todo esto fue Soraya Sáenz de Santa María, claramente, igual que fue un factor en rescatar a Sexta, la televisión que estaba quebrada y la rescata a la derecha, pues esto, la pasividad, o mejor dicho, el disimulo que demostró esta señora, que era la encargada de esto, eso es un factor clave. Pero un factor absolutamente clave. De alguna manera están esperando a que vuelva. Es en lo mismo que yo he señalado, que para mí el proceso no es algo que haya nacido en el siglo XXI, por supuesto, viene de muy atrás. Digo que lo ocurrido debería de servirnos para que las dos partes, por decirlo así, Estado español, para entendernos, España, Gobierno de Madrid, y los de la Generalitat secesionistas hicieran un autoanálisis profundo del tema. Porque, en mi opinión, el proceso después de lo ocurrido hace 5 años vuelve un poco a las catacumbas, vuelve un poco a lo mismo que hacía cuando no podía hacerlo, pero no ha terminado. El tema del independentismo en Cataluña
está ahí y surgirá de inmediato. Si una parte, dígase el resto de España, como decía antes Neira, no ve y analiza y estudia que hay que tener otra forma de hacer, otro comportamiento. Escuchar, ver, analizar y, ¿por qué no? Pero y ceder. Y perder, si tiene que perder, no tiene que perder. Lo que tiene que hacer es hablar, negociar y acordar. No nos engañemos. O hay acuerdos en cosas, negociar, o haya... Claro. Mira, que vayan te voy a dar un cientos de ejemplo. miles de más de maometanos. Te voy a dar un mayor ejemplo. entretenimiento, Solo por con ejemplo. escuchar, con haber escuchado el grito en la catacumba, hubiera sido motivo para que el gobierno de España dijera, ¿qué pasa? Vamos José, a ver qué podemos hacer. Escuchas a unos señores, los escuchas, están diciendo hay que es- empezar. Espera. Mira, Escuchas a unos De señores que no escucha, yo creo que acusar al gobierno español de que no escuchaba cuando precisamente sabemos que a lo largo de los famosos pactos, el Majestic, etcétera, se fueron labrando toda una política Muy de concesiones poco. que sirvió En mi precisamente opinión- para gestar en mi y opinión, dotar incluso se de tiene músculo que- al movimiento. que hablar más. El El escenario hablar del más. el escenario del 1 nunca se hubiese podido producir si no dispusiera Cataluña precisamente de unas fuerzas y cuerpos de seguridad Claro. que le fueron entregados en el pacto del Majestic y que inicialmente Cataluña no reclamaba. Pero mira qué curioso. Ahí, por ejemplo, el Estado se Permíteme. desarmó frente a un hipotético movimiento insurreccional. Permíteme, Vega, conforme al fíjate Código Penal. si es curioso. Claro. Cataluña, los secesionistas actuales, ahora piden el concierto vasco, hablando de política, de financiación. En la transición ya se le ofreció a Cataluña, a Jordi Pujol en concreto. Vamos a ver, y tú ahora dialogas con ellos y ¿qué El- haces? Tú ponte presidente de el- gobierno, no. dialogas y se lo concedes. No, ¿por qué de la última parte tiene que ser así? Hay que hablar. Me parece que la cuestión... Hay que hablar. Bueno, hay y que después de que hablaste, y ¿qué pasa? después Se lo seguramente hay que concedes. decir que no con este y este argumento. Pero no, Recordemos que otro no de los hacer oídos episodios que sordos. fueron labrando la marcha hacia el 1 no hacer oídos fue sordos. precisamente también el Habrá pacto que fiscal. escuchar y En un decir. estado como es este, que es un estado multinivel, como son la mayor parte de los estados en Europa, ¿no? O sea, que estados hipercentralistas en Europa prácticamente no existen. O sea, bueno, un estado multinivel, ¿no? Bueno, pues lo normal es que hay unas partes que le tocan al territorio, otras partes que le tocan al Estado y otras cuestiones que están en discusión y que toca negociar. Y las negociaciones son siempre en torno a correlaciones de fuerzas. Madrid, por su peso económico y su peso demográfico, tiene una capacidad de presión sobre el Estado que no tiene La Rioja. Y Cataluña... Bueno, Madrid tiene ese peso que va creciendo gracias a Cataluña en buena medida. O sea, Madrid tiene... Se va desangrando Madrid, Cataluña. Madrid tiene ese peso porque es la capital del No, Estado no. y por eso concentra un montón de Vamos a ver, inversión. en el año 60 Aparte- Madrid no aparte era de- ni el País aparte Vasco de ni por to- Cataluña. Aparte de por toda... Aparte de es decir, una política eso también... se lo han una ganado a política- pulso, se lo han una ganado a política- pulso una los- A ver, Diego, historiador. Una política también en ciertos momentos de apuesta muy fuerte por la... historiador. El año 1700, y estoy yéndome cada vez más atrás, el año 1700 Barcelona era la quinta ciudad de España en población. Era Madrid, Valencia, Sevilla, yo creo que era Cádiz la cuarta y Barcelona. Pierde, bueno, se eslava la guerra de sucesión, etcétera. Bueno, diríamos que Cataluña está en la zona perdedora, entonces la corona, los Borbones ya, quieren ganarse a Cataluña y empieza a darles privilegios, darles ventajas, darles cosas, como después el País Vasco con Espartero. Y llega al año 1900, 200 años después, y Barcelona es la primera ciudad de España, alimentada precisamente para que no se enfaden, para que no se subleven, para que no... Espera, déjame seguir, para que no incordien y tal, y lo que dice Gustavo, y el año, todo el siglo XX, Barcelona está a la cabeza. A partir de esta salida en falso, por así decirlo, ahora Madrid es la primera ciudad de España con bastante diferencia. La clave del desarrollo industrial catalán es la misma clave que el desarrollo industrial de la mayor parte de las periferias, que es que se acaba el monopolio del comercio con América
por parte... Espera. No, La SEA. Espera un momento, que O sea, Javier, no me vayas al comercio. ¿Por qué se pone la SEAT en Barcelona, el Puerto Franco? Espera un momento. Todas las ayudas que durante el franquismo se dieron a Cataluña. Joder, Había un- no me vayas al siglo XIX. Yo no me fui al siglo XVIII, pero si Javier se va al siglo XVIII, yo me voy al siglo XVIII encantadísimo. Entonces, se rompe el monopolio. Regresa. Se rompe, ya, bueno, porque voy a decir una cosa que no encaja Sí. con tu relato, que es que se rompe el monopolio del comercio de América. Solamente primero Sevilla, luego Cádiz, y por eso se desarrolla La Coruña, se desarrollan un montón de lugares que empiezan a entrar en el comercio transatlántico, del cual habían estado vetados Cataluña hasta es el entonces. desarrollo industrial. Yo En Galicia no hay desarrollo en la línea- industrial como el de Cataluña. Diego, déjame decir una cosa. En la línea desarrollo industrial- en la línea de Gustavo. No, en- el desarrollo industrial- Las espera, industrias, el desarrollo- las industrias que hicieron rica Cataluña durante el franquismo desarrollo industrial- fueron absolutamente desarrollo apoyadas industrial- por el Estado. Es Fueron que- políticas espera, de Estado. dejarme decir una cosa, por favor. En la línea tuya, durante el franquismo había una figura que era el ministro sin cartera. Como se dice ahora, vosotros sois muy jóvenes y no os acordaréis. Había un ministro sin cartera. Y siempre durante un montón de años era el señor Gual Villalpí, que no hace falta decir mucho más. ¿Y por qué se decía el ministro sin cartera? Porque era para disimular, era el ministro catalán. Franco, en el Consejo de Ministros tenía sentado un señor que era el ministro de Cataluña, que velaba por los intereses de Cataluña, cosa que no tenía La Coruña, que no tenía Sevilla y que no digamos Asturias. Y eso se traduce, espera, y eso se traduce, eso se traduce en la SEAT, en el Puerto Franco, en no Es sé un, qué. territorio, no sé qué. es un territorio que tiene un peso. Y lo que ahora No, que tiene un lo peso tuvo económico- gracias a eso. Que tiene un peso económico. No, lo tuvo y que hay gracias a un eso. Y que hay un sector, y que hay un sector de No. la burguesía catalana, ese Dale. término que No, tanto no. os gusta, No, que no, apuesta que- por el vamos a franquismo ver. y que es normal que Franco lo quiera tener No integrado. entre sus ridiculices estados. las cosas. Mira, No ridiculizo nada. La situación actual del secesionismo está bastante desinflado actualmente en Cataluña. Sí. ¿Por qué? En buena medida porque aquella armonía hacia la independencia de distintos grupos se ha roto. Sí. Se ha roto porque el radicalismo de ciertos sectores ya no interesa a quienes ven que pueden peligrar sus privilegios. Y ha bastado simplemente desactivar el impulso económico unido a otros factores. El factor más bonito en Cataluña, lo que si tenemos tiempo de vivir lo iremos viendo, es el crecimiento de la población islamizada. Entonces, esa es la verdadera carga de relojería que tiene Cataluña para florecer. Y entonces, igual no adquiere la independencia de España, pero sí se convierte en califato o cosas así, ¿no? Es decir, que... Emirato por lo menos, Que digo, Emirato por lo menos. No, Emirato de... no me eras tú el que me decía que no ridiculizara. No, que no estoy ridiculizando. Está Mira en la la calle, demografía, está en la calle, mira la yo demografía. creo O que sea, con los datos en la mano. mira la demografía. Está O sea, claro. no ridiculizo nada. El fenómeno migratorio tiene un... Tú calcula la cantidad de perros que tienen los catalanes y la cantidad de hijos que tienen los maometanos catalanes. Y haz la prospectiva. Entonces, eso es una realidad potente. Con lo cual, de ahí, unido a cierto enfriamiento económico, pues Porque además, volverán las cosas a Gustavo, su sitio. no quieren a los hispanos, a la Claro, inmigración no hispana quieren no la hispanos. quieren, No, por supuesto. porque Ya, a un ya, peruano ya, no le la enseñas política catalán. migratoria, la Claro. política migratoria, la política migratoria se ha basado en la idea de que los magrebíes, desde esta perspectiva, son más fácilmente asimilables Claro. al catalanismo Vale, que no desde Vale, luego pero- los, Un peruano, no desde luego los un- hispanos, Pero la Generalitat- que no se van a asimilar. La Generalitat- Claro. la Generalitat- Los marroquíes son tan... Al Emirato. No, vamos a ver. No entran. Las oficinas, no entran en las oficinas Cataluña. de captación de inmigrantes que se pusieron desde Y Cataluña asociaciones para no marroquíes, asociaciones marroquíes. prefiriendo que vinieran norteafricanos que hispanoamericanos, por ejemplo. Pero no siguen tiene un viviendo... no tiene un botón para decir quiero solamente inmigrantes de tal tipo, tal tipo. O sea, los flujos migratorios no se controlan desde la Generalitat de Vamos a ver. Cataluña. Cataluña, la política catalana ha favorecido la capacidad que no vinieran redes, hispanoamericanos a Cataluña y que fueran norteafricanos. O sea, eso está movido. Hay redes de atracción. Sí, que- claro. que- Y no tiene existen- la Generalitat de Cataluña no tiene tanta capacidad como No para... estoy hablando de la Generalitat. Otra cosa Si es que Cataluña, precisamente, la sociedad civil funciona mucho. Funciona mucho. Y hay La agrupaciones iglesia, precisamente, por ejemplo, hay agrupaciones magrebíes
por la independencia. Por la independencia. Y sí, con estos, con el turbante. Por la independencia. Y no es casual que precisamente representantes electos mayoritariamente musulmanes estén en las filas del independentismo. Sí, hay algunos, pero vamos a ver, yo no sí, creo, esos con el es turbante, verdad, sí, pero yo no creo de ninguna manera que el mundo musulmán, y si no lo es, también, solo con que sea árabe ya es suficiente, se va a integrar como se dice que debes integrarte en un pueblo como Cataluña. No lo harán. Y yo conozco algo. Ripoll, por ejemplo, donde yo viví y tuve alguna responsabilidad, es un feudo. Claro. Un feudo. Ejemplos tristes y crueles están. De integración, nada. Catalanizados. Viven. ¿Qué más bonito quieres? Que rezar a porque no se va hasta el Ripoll está metido en el Pirineo, o sea, hasta arriba han llegado, diremos, a pero la zona viven en Marruecos, claro, menos en la comunidad del Ripollès y la Cerdaña, por ejemplo. Viven en Marruecos y sienten Marruecos y hacen Marruecos. No va a ser fácil que por ahí pues ese es el problema, ¿no lo entiendes? Sí, lo entiendo. Ese es el problema. Pero voy a preguntarle a Gustavo, después de escucharle con la atención y además con el respeto que merece, ¿tú crees que después de lo ocurrido en Cataluña y en el momento actual el tema independentista s'ha acabat? No, sí. No. ¿O está mortecino, como tú has dicho? No, vamos a ver. A pesar de la cantidad ingente de dinero que hay para mantener todo el aparato, es sorprendente pues, que se esté descomponiendo por dentro y que no avancen las encuestas ni los pasos. Y entonces, ¿por qué sucede eso? Pues porque la viabilidad probablemente porque le puede interesar a Bélgica seguir atizando, a Francia no le interesa particularmente. Ahora ya no. Ya no le interesa, porque en Francia en buena medida está viendo lo que le puede venir con la expansión catalana que se está produciendo en el sur de Francia. Bueno, cuando dices Bélgica entiendo que dices fundamentalmente Flandes. ¿A qué te refieres con la expansión catalana? Entiendo que te refieres básicamente a Flandes. Hace 25 años, por ejemplo, el desarrollo de los rótulos en las calles en el sur de Francia, en Cataluña, eso no existía. Y eso está auspiciado desde Cataluña. Eso está auspiciado desde Cataluña. Sí, Francia eso no lo ve bien. Sí, bueno, pero... quiero decir que... solamente quería luego hablo yo. No. En varias ocasiones se ha referido Gustavo a Bélgica y ha señalado a Bélgica. Yo entiendo que básicamente lo que estamos hablando de Flandes, que ciertamente es la región más poderosa de Bélgica y hacia la que miran obviamente sus ojos y obviamente y hacia sus jueces miran precisamente los independentistas catalanes. Es decir que Bélgica es una realidad más compleja. Bélgica no existe en realidad. Bueno, es una mistura de, pero quiere decir que, por ejemplo, que obviamente la situación no se resolvería tiene más mezquitas en Cataluña. No, pero no se resolvería de la misma manera si estuviéramos hablando de Valonia. Porque precisamente siempre los jueces son jueces flamencos. Y aparte de acuerdo. Yo hablaba, Gustavo, de estar atentos, porque no ha terminado ni va a terminar. No pretendía, Leira decía, ¿tú qué quieres? Alguien ha dejado de estar atento. Hablar y después conceder. No. Alguien ha dejado de estar atento. Hay que estar atentos para escuchar para que llegue Soraya y para tratar los temas. El 155, en el tiempo que se empleó tarde y mal y nunca, fue un desastre. Sin duda. Sencillamente. Y sin embargo, ya se veía, y algunos insistían en que pongámonos a estudiar esto y tomemos medidas. Está estudiadísimo. Si ahora volvemos a lo mismo, a decir que pase el tiempo, el papel al cajón y tal, volveremos a encontrarnos. El diálogo es que, por ejemplo, en lugar del 0% de español en las escuelas se hable el 0,1%, por ejemplo. Por eso cuando hay no hay autoridad absoluta, se hace lo que da la gana, que es una cosa que está totalmente fragmentada. La inspección de enseñanza no
pasó por Cataluña nunca. Está creada desde antes de la guerra del 36. Sí, pero no se ha puesto nunca en marcha. Claro, ya no. eso es no hacer cosas. Eso es no hacer cosas, que es lo que yo digo. Mira, el Òmnium Cultural que tú conociste, y luego, si me permitéis, te doy un ejemplo de cómo funcionaba, existe en este momento larvadamente, pero volverán a ser. Y la Asamblea Nacional de Cataluña también volverán, están ahí trabajando. Nosotros, la otra parte, tiene que ponerse a analizar. No, dialogar lo dices tú. Yo digo que el hablar y sí negociar, y a veces habrá que acordar, porque si no, ¿por qué hablas? Òmnium Cultural en aquella época, te voy a dar un ejemplo para que veas cómo van a seguir funcionando. En la primera diada de Cataluña, siendo yo diputado al Parlamento, me tocó ir a un pueblo a predicar, a echar el mitin de la diada, que se llama Sant Quirze de Besora. Es el último pueblo de la provincia de Barcelona antes de entrar en Girona, pero yo había tenido mucha actividad sindical y en otra... la UGT que tú conociste, yo fui de la Ejecutiva Nacional de Cataluña. De manera que me salí allí, pues todo el tinglao, así la plaza, salí al balcón a predicar y no pude pasar de buen día. Fui abucheado, me lancé por hablar en castellano. Y yo sabía hablar el catalán, ahora menos que entonces, ya, porque sabía hablar catalán perfectamente, pero entendía que si yo no llevaba escrito nada, como tengo por costumbre, sino lanzar, si tienes que ir pensando en castellano, por decirlo así, y traduciendo al catalán, me impedía hacerlo con la agilidad que yo pretendía. No pude ni continuar, me lanzaron de todo. Juventudes de Òmnium Cultural. Esos están ahí. Yo introducí alguna... Esos están ahí. Pero esos ahora están especulando. Sus nietos. Claro, pero están sus nietos. Diego, por favor. Yo introducí alguna cuestión, ¿no? O sea, Gustavo todo dice que se debe a esa gran fuga de capitales, que yo relativizo totalmente. Como en general, siempre que se habla de fuga de capitales, la relativizo totalmente. No capitales, instituciones. Bueno, fuga de capitales, instituciones, yo la relativizo totalmente, pero bueno, él apuntaba sobre ahí la cosa. O sea, yo apunto otras cuestiones, que es que tiene que ver con, evidentemente, el choque, el fracaso de la vía unilateral el 1 de octubre, pero también con otras cuestiones, que es que también aparece un gobierno diferente. Y es un gobierno que juega otro tipo de estrategia diferente, que es una estrategia de distensión. Un gobierno progresista que juega una estrategia de distensión con la que un sector de la sociedad catalana simpatiza. O sea, hay un sector de la sociedad catalana que se siente, digamos, más cómodo en España con este gobierno que con el gobierno de Mariano Rajoy. Ya no digamos lo que puede pasar con un gobierno de Feijóo con Vox, ¿no? Y la experiencia histórica que tenemos es que todos los momentos de grandes saltos adelante del nacionalismo catalán tienen que ver con momentos de repliegue nacionalista autoritario español en el gobierno de España. Es decir, el gran salto del nacionalismo catalán de la Lliga a Esquerra Republicana durante la dictadura de Primo de Rivera, el nacionalismo español franquista produce también una renacionalización catalana de Cataluña y, nuevamente también, el siguiente momento de gran crecimiento de Esquerra Republicana de Cataluña tiene que ver con los 8 años de gobierno muy nacionalista español de Aznar. Es decir, que siempre, digamos, la existencia en Madrid de un gobierno, de gobiernos fuertemente nacionalistas españoles, siempre produce un rearme, lo cual es normal. A ver, la situación de la República y Leador es distinta. Es decir, allí se está hablando de un Estado que el secesionismo no se planteaba como se ha planteado después, y
en absoluto quieren muchos romper amarras con España, quieren ver qué se sacan hasta que se estira la cuerda y se puede romper. Hacerme caso, estamos en los minutos finales, tenéis un minuto cada uno. Yo creo que para decir lo que os parezca, claro, pero yo os pediría hacer un poco de futurología, no a muy largo plazo. ¿Qué creéis que va a ocurrir 5 años después? A ver, el que quiera brevemente. Sí, yo solamente digo, el viernes sabremos si hay ruptura del gobierno catalán o no. Yo en este momento me atrevo a decir que no, continúan gobernando. ¿Por qué? Porque qué remedio, y porque además no solo lo necesitan desde el punto de vista de la nómina, como dice Gustavo, sino también desde el punto de vista de ese futuro que plantea Neira. Javier, ¿cómo lo ves? Cambios, desde luego, dramáticos, drásticos en el horizonte de 5 años, yo no los veo. Yo creo que estaremos en una situación, eso sí, podemos estar en un aspecto de mayor tensión, menor tensión como estamos ahora, que parece que el suflé, del que tanto se ha hablado, pues está bajando, puede ser que siga a lo mejor bajando, se mantenga al mismo nivel, puede que a lo mejor por algún acontecimiento, podría ser la arribada al poder de alguna formación o de una coalición derechista, que puede obviamente encrespar los ánimos en Cataluña, pero yo creo que la situación se va a mantener relativamente estable. Gustavo. No sé, 5 años es mucho tiempo. En el contexto europeo, pues está por ver lo que sucede con la crisis energética, que no es puntual, sino que es estructural, y las medidas que Estados Unidos está tomando para acogotar a Europa industrialmente. Entonces, eso puede saltar por los aires. Es decir, el ejemplo de Italia, cosas así. Entonces, eso puede variar muchísimo. En el marco interno de la población, lo que hay 5 años es 5 años más de envejecidos, es decir, envejecerá la mayor parte de la población catalana, y hay que mirar ahí las tendencias demográficas y de grupos, que eso va a afectar muy notablemente, no a Cataluña, a toda España, porque eso es una situación pues eso, terminal de... Diego, pues me reservo 30 segundos. 2 escenarios. El escenario de la llegada a la Moncloa de un gobierno nacionalista español creo que contribuirá a un rearme del nacionalismo catalán más radical, y la continuidad de un gobierno progresista en España yo creo que favorecerá la evolución hacia algo que creo que está navegando Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, que yo lo llamaría el posindependentismo. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Iba a decir una inconveniencia, pero no la digo ya. Os ahorro a todos. Muchas gracias por haber estado aquí los 4. Yo creo que, bueno, que debatimos, ¿no? Nos llevamos a contraria unos a otros, incluido el moderador, que es muy poco moderado, y creo que se aportaron cosas interesantes. El debate está más que abierto, va a seguir 1 año, 2 años. Yo creo que, en fin, los nietos de los nietos seguirán debatiendo sobre estas cosas. Y bueno, pues solo, insisto, agradeceros a los 4 que hayáis estado aquí y a vosotros por escucharnos, y volvemos el próximo viernes.